Muy bien, vamos a continuar con esta clase. En este caso, lo que es termodinámica, ¿no? Em, Se realizan los experimentos, ¿no? En este caso, vamos a trabajar con las propiedades de los gases, ¿ya? Acá vamos a trabajar con las propiedades de los gases, ¿ya? En este caso, los más conocidos son gases reales, ¿no? Y también existen gases ideales, vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, hay una fórmula, ¿no? Es conocida, es llamado la ecuación del estado, ¿no? A ver, vamos a entender acá. Ecuación de estado de un gas, ¿no? De un gas ideal, ¿ya? Entonces, los gases se comportan de esta forma, ¿no? Esta sería lo que es la presión, ¿no? Presión, volumen, todo eso es igual a nRT. ¿No? Esta es la fórmula de un gas ideal o estado de un gas ideal, ¿no? La fórmula. Más conocido como la fórmula del pavo y el ratón, ¿no? Vamos recordando eso, ¿no? Donde la N, ¿no? Vamos a describir algo acá. Donde la N se llama o es el número de moles. Número mol, ¿no? Se mide en mol, ¿no? Es decir, un mol, dos mol, tres moles, así, ¿no? Muy bien. Vamos a describir lo que es la R. Esta R no es conocida. Entonces la R es la constante universal de gas. Constante universal de gas. Como se trata de una constante, el valor es esta, ¿no? 3, bueno, 8,314 joules sobre mol grados Kelvin, ¿no? Esa es una constante de la R. También hay otros equivalentes, ¿no? En este caso, hemos manejado nosotros lo que es joules, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Y también acá había, si no era joules, era pues, ¿cuál era la otra unidad que se mide? Acá era con kilogramos, todo aquí, ¿no? Pero esto, en este caso, es joules, ¿no? También se puede manejar en otras unidades también, ¿no? Pero generalmente se maneja esto, ¿no? Entonces van a tener que recordar este valor de la R, 8,314, ¿no? Joule sobre mol por grados Kelvin. ¿Está bien? Continuamos a ver lo que es la P, ¿no? Nosotros conocemos, ¿no? Presión, se llama esto, ¿no? Presión se mide pues en pascales, ¿no? ¿No? Eso, en algún caso habíamos visto eso, ¿no? ¿Qué más tenemos? Lo que es la temperatura. La T es temperatura, ¿no? La unidad que se maneja en este caso va a ser Kelvin, ¿ya? Grados Kelvin. Tenemos que convertir en, si es
de grados Celsius en grados Kelvin sumando 273, ¿no? Vamos a ver viendo con los ejemplos también. ¿Qué más tenemos acá? Ah, ya. La B, volumen, ¿no? Volumen es esta, ¿ya? No es velocidad, es volumen. Su unidad de medida de volumen es metro cúbico, ¿no? Metro cúbico. ¿Qué más? Bueno, hemos descrito todos, bueno, los componentes de esta fórmula. Aquí hay un detalle, ¿no? Dice que acá hemos mencionado nosotros gases reales, ¿no? Dice, un gas real se comporta como un gas ideal si tiene baja densidad, ¿sí? Gases reales, acá, ¿no? Se comporta, podemos anotarnos acá, comporta como gas ideal, ya, bueno, es un apunte, ¿no? Gas ideal si tiene baja densidad, si tiene baja densidad, ¿no? Porque no son iguales, ¿no? Gases reales y gas ideal, ¿no? Su densidad tiene que ser baja, dice, para que sea como un gas ideal, ¿no? Mm, también, ¿no? Aquí hay otro punto. Cuando hay un cambio de estado, ¿no? Cuando cambian las variables, por ejemplo, la presión, volumen y la temperatura, pero con N y R constantes, ¿no? De la ecuación de estado sólido. Entonces, esta sería la segunda parte, digamos, ¿no? Parte de esto. Dice cambio de estado. Anotaremos acá, ¿no? Cambio. Cuando existe un cambio de estado, dice, ¿no? Por decir, varía la presión, volumen y temperatura, ¿no? Varía, ¿no? Entonces, obviamente va a haber eh, cambios, ¿no? Constante. N y R constante, ¿no? Lo demás pueden variar, ¿no? Entonces, de la ecuación que tenemos en este caso, dice que la presión por volumen sobre temperatura son constantes, dice, ¿no? Bueno, igual a una constante, es decir, de acá estamos despejando, es decir, esta, mira, fíjense, presión por volumen, esta la temperatura, pasamos al otro lado, ¿no? ¿Sí? Pasamos al otro lado, y NR son constantes, es decir, acá sería pues la NR, ¿no? Y la temperatura sigue en este lado, ¿no? O sea, de esta misma ecuación del estado, ¿no? ¿Ya? Entonces, a partir de aquí ya iniciamos con lo que son las leyes de los gases, ¿no? Por ejemplo, si es así, ¿no? Si es así, la ecuación del estado se va a convertir de esta forma, ¿no? Presión uno, volumen uno, temperatura uno va a ser igual aquí. Presión 2, volumen 2, temperatura 2. Entonces se vuelve esta ecuación del estado de esta forma también, ¿ya? Hay que tomar en cuenta esta parte, ¿no? Entonces, de esta misma ecuación estamos despejando. ¿Ven? Muy bien. También llamado como ecuación del estado. Estamos manejando el mismo, ¿no? O sea, esta misma fórmula, ¿ya? Obviamente acá igualando la constante, ¿no? N y R son constantes, pues no va a variar, ¿no? Por ejemplo, si es uno va a ser uno, ¿verdad? Entonces, estas son constantes, ¿no? Entonces, presión uno cuando va a variar, va a subir a presión 2 entonces, de acuerdo a esto, vamos a tener las siguientes tres leyes, ¿ya? Entonces, si la temperatura, acá iniciamos, ¿no? Vamos a iniciar con esto, ¿sí? Dice así, ¿no? Si la temperatura es constante, entonces, de acuerdo al estado de ecuación del estado de los gases, em, este es conocido como la ley de Boyle, ¿ya? Ley de Boyle, ¿no? Entonces, la ecuación aquí me va a quedar temperatura es constante, ¿no? Mira, fíjense, si la temperatura es constante,
sea, pues, supongamos que va a ser uno, ¿no? Presión uno volumen uno dividido entre uno sigue siendo presión uno volumen uno. Es decir, la ecuación de Boyle pues, se va a quedar de esta forma, ¿no? Presión uno volumen uno es igual a presión 2 volumen 2. Esta es la ecuación de Boyle. ¿Ya? Vamos por el siguiente. Si la presión es constante, ¿no? Constante. A esto se llama lo que es la ley de Charles, ¿no? O ley de Charles. No, fíjense, de esta misma ecuación del estado, hacemos que la presión sea constante, o sea, no existe presión, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar? Volumen uno sobre temperatura uno va a ser igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Esta es la ecuación de Boyle. No, bueno, de Charles, perdón. ¿Sí? Y hay un tercero, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Si volumen es constante, esta es la tercera ley, ¿no? Ley de Gay-Lussac, ¿no? Lussac, ¿no? Volumen constante acá, ¿no? Volumen es constante, no existe, pues me va a quedar presión sobre temperatura. Es decir, presión uno sobre temperatura uno, presión 2, temperatura 2. ¿Listo? Entonces, estas son las tres leyes de los gases, ¿no? Obviamente incluyendo lo que es la ley universal de gases o la ecuación del estado de los gases, ¿no? ¿Ya? En algún caso vamos a utilizar esta, ¿no? Lo que es el NR con valores. En algunos casos vamos a utilizar esta ecuación, ¿no? Con lo que ya es la NR son constante, entonces me va a quedar esta. O en otros casos vamos a utilizar, depende de cómo nos planteamos los ejercicios, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta estas fórmulas. Muy bien. Vamos avanzando, vamos a ver un ejemplo, ¿no? O sea, cómo funciona, ¿ya? Ya, si tienen, bueno, van a tomar apuntes de las ecuaciones, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos las tres leyes, la ecuación del estado, y este es, ¿no? Acá tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco ecuaciones, ¿ya? Y no se olviden de este número, la R, ¿sí? La R, 8,314 joules sobre mol por grados Kelvin, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a realizar el primer ejercicio. Ejemplo 1. Bueno, dice así. No es muy complicada, ahorita vamos a ver. Por ejemplo, dice acá, ¿no? Determinar el número de moles presentes, número de moles presentes de aire en una habitación. Moles presentes de aire en una habitación. Cuyas dimensiones son. Se nos está dando eh, las medidas de una habitación, ¿no? Dimensiones eh, son 4 por 5 por 6 metros cúbicos, es decir, de esta forma, ¿no? 4 por 5 por 6 metros cúbicos en este caso, ¿no? Que está a un 101
pascales. Hay una presión en la habitación y hay una temperatura de 20 grados centígrados. Muy bien. Ahí tenemos entonces el enunciado, ¿no? Veamos otra. Ya, ahora vamos acá. Ahí puedes sacar líneas, ¿no? Vamos a dar las medidas, por ejemplo, según lo que nos dice, ¿no? Es una habitación, va a ser pues un cubo, ¿no? Ya acá nosotros vamos a dar lo que es las medidas. Por ejemplo, dice, este puede ser 4 metros, ¿no? Este puede ser 5 metros y este que es 6 metros, ¿no? Lo que nos dice, ¿no? 4 por 5 por 6 metros cúbicos. Es más, acá la R ya nos podemos ir anotando 8,314, ¿no? 8,314, esto es 14 joules sobre mol grados Kelvin. ¿Sí? La constante. Eso sí lo vamos a hacer. Muy bien. Veamos entonces, ¿qué datos necesitamos? Por ejemplo, la incógnita es esto, ¿no? La incógnita es número de moles. Entonces, ¿de dónde voy a encontrar el N? Es decir, tenemos la ecuación del estado de los gases, ¿no? N de T, ¿sí? Nosotros ya conocemos qué significa la P, bueno, la presión, volumen, la N es número de moles, la R es la constante y la temperatura, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a ir calculando. Entonces, acá nosotros tenemos que despejar lo que es la N, ¿sí? Pues la N, despejando de esta ecuación, vamos a tener lo siguiente: presión, volumen, R, T sería, ¿no? Porque estos se van a multiplicar y se van a dividir. Al otro lado. Muy bien, listo. ¿Tenemos presión? Sí, ahí está, ¿no? 101 kilopascales. Tenemos temperatura, sí, 20 grados, pero no está en grados Kelvin. Entonces hay que hacer algo, ¿no? Tenemos volumen. Las dimensiones nos dan acá. Si nosotros multiplicamos, ¿no? 4 por 5 por 6, vamos a tener metros cúbicos, ¿verdad? Y ese va a ser nuestro volumen. Entonces calculamos, ¿no? Volumen. Dice 4 por 5 por 6 metros cúbicos. Esto me va a dar, pues, 4 por 5, 20. 20 por 6, 20, ¿no? 20 por 6 es 120. 120 metros cúbicos. Y hemos calculado a través de las dimensiones que nos dan, ¿no? ¿Ven? Listo, ya tenemos volumen. Ahora, les decía, ¿no? La temperatura. Trabajan con lo que es la temperatura absoluta, ¿ya? Entonces, lo que tenemos acá es 20 grados centígrados. A eso tenemos que sumar nosotros 273 grados Kelvin, ¿no? Y eso nos va a dar acá 293 grados Kelvin. Entonces, acá temperatura absoluta, si lo conoces, ¿no? Absoluta, ¿no? Siempre vamos a sumar con eso. Ya no se olviden de esto, ¿no? En este caso no estamos manejando redondeado, ¿ya? En algunos casos manejan con decimales, ¿no? 273,3, si no me equivoco. Son decimales que varían, ¿no? Pero nosotros vamos a manejar de forma redonda, ¿ya? 273. Cualquier temperatura que nos da en grados Celsius, siempre vamos a sumar más 273, ¿ya? Y de ahí obtenemos lo que es en grados Kelvin. Entonces, como nosotros ya hemos despejado, ¿no? Ya tenemos despejado, um, tenemos que sustituir, pues, ¿no? Con los valores que tenemos acá. La R, 8,314 joules sobre mol
grados Kelvin por, por eh, volumen. Vamos a ver, 120 metros cúbicos. Todo se divide entre revisas acá, ¿no? Y chispa. Y de este abajo. Ya. Acá, ahora sí, esta ecuación, ¿no? Entonces, 101 kilopascales pueden convertir en pascales, no hay problema, acabo tres ceros aumentados, ¿no? Por 120 metros cúbicos, todo se divide entre la R, acá iba pues la R, ¿no? 8,314, ¿no? Joule sobre mol grados Kelvin por temperatura que es 293 grados Kelvin. Muy bien. Acá grados Kelvin por grados Kelvin. ¿Se va? Em, y acá nosotros tenemos que buscar pues, sus equivalentes, ¿no? En algún caso lo hemos mencionado, hay que buscar muy aparte. Pascal aquí equivale, ¿no? El joules aquí equivale, ¿sí? Tal vez tienen notado. Y toda esta operación va a salir pues lo siguiente, ¿no? 5, es decir, 5.000, vamos a ver. Entonces, como va a ser con tres ceros, podemos manejar nosotros con lo que es el kilo humano, ¿sí? Entonces, en una habitación de esas medidas, a una presión de 101 kilopascales y a una temperatura de 20 grados, existen 5 kilomoles, ¿no? Lo que nos está pidiendo, ¿no? Determinar el número de moles, dice, ¿no? Presentes en el aire, ¿ya? Entonces, este sería nuestro primer ejemplo. ¿Entienden, no? Estamos utilizando en este caso la ecuación de que es del Power y los otros átomos conocidos, ¿no? Esta ecuación. ¿Ya? Acá nos puede pedir que hallemos la temperatura, el volumen, la presión. En este caso la N estamos hallando. Con esta fórmula nos jugamos. ¿Ven? Vamos por el siguiente ejercicio. A ver, veamos otro ejercicio. Dice, bueno, esto ya, bueno, son ejemplos que se aplican en la vida real, ¿no? ¿Ya? ¿Dónde entran? A ver, veamos el siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Dice, ¿no? Una llanta de un automóvil, ¿no? Una llanta de automóvil se infla con aire, que originalmente está a 15 grados. Se infla aire que originalmente está a 15 grados centígrados. A presión atmosférica. A presión atmosférica. Atmosférica. Presión atmosférica de una atmósfera. ¿Ya? Listo. Durante el proceso, seguimos, ¿no? Punto seguido. Durante el proceso
Después eso, el aire es comprimido al ingresar a la llanta. Es comprimido en un 30% de su volumen original. Y la temperatura sube a 30 grados centígrados. Pregunta, ¿cuál es la presión? ¿Sí? ¿Cuál es la presión de la llanta al final del inflador? Llanta al final del inflador. Muy bien. Mm, Entonces, fíjense acá. Vamos a tener que trabajar con lo que es ah, atmósferas. No, generalmente se trabaja con lo que es pascales, pero en este caso vamos a trabajar con atmósferas. ¿No? Bien sabemos que la presión atmosférica en el aire, ¿no? O sea, en el ambiente. ¿Sí? Entonces, aquí hay dos cosas, ¿no? En primer lugar, ¿sí? ¿No? O sea, inicialmente, ¿no? Originalmente tiene a una temperatura 15, a una atmósfera de presión. Ya, entonces, obviamente no nos da el volumen, ¿no? No nos da el volumen. Vamos a ver qué hacer con el volumen. Entonces, em, al inicio, ¿qué es lo que vamos a tener? Presión inicial, volumen inicial, va a ser N, inicial, R inicial, temperatura inicial, ¿no? De acá nosotros podemos ir reemplazando, ¿no? Una atmósfera por volumen inicial, um, la N que es, bueno, en este caso manejaremos de esta forma, R sub inicial, todo aquello, ¿no? Acá, temperatura, acá mismo podemos nosotros sumar, ¿no? Sabemos que hay que sumarlo más 273, ¿no? Esa es la ecuación. Para el segundo también, ¿no? Para el final, es decir, para el final el aire está dentro de la llave, ¿no? Entonces, presión final, volumen final, N final, R final, temperatura final, ¿no? Y vamos a ver. Entonces acá, ¿qué es lo que tengo? Presión final, acá, ojo, mira, fíjense. Dice el 30% del volumen, bueno, original, eh, es comprimido, ¿no? Entonces, 30% representa pues un 0,3, ¿no? Por volumen inicial en este caso, ¿no? Aquí está el problemita, ¿no? Volumen inicial, ¿no? El volumen inicial se comprime en un 30%, ¿sí? Entonces, en el final, acá ya tenemos pues lo que es la temperatura, en este caso 30, ¿no? Más 273, ecuación número 2.
Bien, ya tenemos algunos datos, por ejemplo, ¿no? Aquí, para poder encontrar lo que es la presión final necesitamos, ¿no? Dividiendo, a ver, ¿cómo podemos? Como tenemos dos ecuaciones, es decir, dos sistemas de ecuaciones, algo así, ¿no? Entonces tenemos que buscar lo que es la presión final, ¿ya? Obviamente acá volumen inicial con volumen inicial, en algún caso van a simplificar. Lo propio, lo que es la N y la R, ¿sí? Estás dividiendo la ecuación 2 en horas, es decir, la ecuación 2 en uno entre uno sería en este caso, ¿no? Entre, mm, veamos qué es lo que pasa. Tal vez es mejor lo contrario, ¿no? Uno de 22 podría ser también, ¿no? No hay problema. Entonces veamos, ¿no? Como vamos a dividir el 2 entre uno, el 2 es pues esta parte, ¿no? 0,3 volumen inicial dividido entre qué? Entre una atmósfera por volumen inicial, ¿no? Es igual, aquí, que sigue, ¿no? N final, R final, ah, 30 más 273. Tendríamos que sumar eso, ¿no? 15 menos 273. Bien, entonces de esta parte nosotros ya tenemos que, obviamente estos son grados Kelvin, y se van simplificando, se nos está multiplicando acá, ¿no? 0,3 por presión por volumen. Ahora, acá, volumen uno inicial se va, ¿no? La NF, en este caso las N van a ser iguales, ¿no? El mismo número de moles. Por lo tanto, también esto va a ser, se va simplificando, ¿no? La R igual, va a ser la constante, ¿no? Entonces, vamos simplificando de esta forma. Por lo que obtenemos acá, lo que es la presión final, o la presión final, es una atmósfera, sí es el mismo, este 0,3 se viene a este lado a dividir, ¿no? Iniciando los cálculos necesarios, tenemos lo que es acá, la presión final, y 3,51 atmósferas. ¿Sí? Ahora, también hubiéramos utilizado esta fórmula, ¿no? En este caso, obviamente tenemos las formas, pero hay que dividir, ¿no? No sabemos en qué momento dividir o en qué momento utilizar. También se podría utilizar esta vez, ¿verdad? Pues tendrían que comprobar esta ecuación, ¿no? ¿No? También se puede utilizar esto, ¿sabes? Ya, tarea, ¿no? Presión final, temperatura, ¿no? Temperatura es 12 de acá. Ahora, volumen final, se viene por acá. Obviamente mucho ojo con el volumen final. ¿Qué hemos hecho en este punto? Por ejemplo, este sería el volumen final, lo diferencial. Volumen final tenemos el 0,3, volver el volumen inicial. Ojo, mucho ojo con eso, ¿no? Si es así, acá reemplazamos. Pues, ¿no? Esto se viene a dividir. Obviamente, esto se está multiplicando, viene a dividir, está dividiendo, pasa a multiplicar y ya está despejando, ¿no? Y tiene que salir lo mismo. Otra opción, ponemos, ¿no? A ver, a modo de practicar pueden utilizar esta fórmula también. No necesariamente hacer esto, ¿sí? Eso nos dice. Muy bien. Vamos a tratar de realizar algunos ejercicios. No, hasta ahora no es complicado, por si acaso, ¿no? Son ecuaciones
simples que se pueden utilizar. A ver, este ejemplo. Y ahí nosotros vamos a utilizar, tal vez ya no vamos a utilizar la ecuación general o la ecuación del estado, ¿no? Tal vez las otras leyes que tenemos podríamos utilizar, ¿verdad? Nos vamos con el tercer ejemplo. Vamos entonces acá, por ejemplo, 3. Dice, una lata de volumen interno 130 centímetros cúbicos. Interno de 0, 130, ¿no? Sí, 130 centímetros cúbicos. Contiene un gas propelente a una presión. Contiene un gas propelente a una presión de presión de 215 kilopascales. 215 kilopascales. Y una temperatura de 18,5 grados y temperatura 18,5 grados centígrados o grados Celsius, ¿no? Listo, hasta ahí. ¿Ya? Dice, ¿no? Punto seguido, ¿no? Cuando la lata es colocada sobre el fuego, su temperatura se eleva a 160. Acá, ¿no? Cuando la lata es, es colocada sobre el fuego, ¿no? Sobre el fuego, la temperatura se eleva a 160 grados centígrados. Pregunta, ¿cuál es la presión en el interior del gas en volumen constante? Listo. ¿No? En este caso dice, suponga que cualquier cambio en volumen de la lata es insignificante, por lo tanto el volumen en el proceso permanece constante, ¿no? Obviamente tenemos un cierto volumen de 130 centímetros cúbicos de un gas y va a estar lo mismo en la lata, en el interior de la lata, ¿no? O sea, volumen no va a variar, ¿no? Es constante. Por lo tanto, el, el o la fórmula que vamos a utilizar va a ser pues una de las leyes que hemos visto, ¿no? Si el volumen es constante, a ver, veamos acá. ¿Qué ley vamos a utilizar? Volumen constante, ley de Gay-Lussac, ¿no? Un proceso de volumen constante, ¿no? Entonces, esta ecuación vamos a utilizar. ¿Se entiende?
De esa forma se utilizan las leyes, ¿no? Obviamente, las otras leyes depende de qué es constante, ¿no? Vamos utilizando, ¿ya? Entonces, temperatura uno que tenemos, que es 18,5, aumenta a 273, y esto nos va a dar, vamos a ver, aquí hay un detalle, ¿no? Acá no está completo. 18, 18,5273, 291,5, ¿no? 291,5 grados Kelvin. Temperatura 2 dice que se ha elevado a 160 grados Celsius más 273 equivale a 433 grados Kelvin. De ahí iniciamos, ¿no? Entonces, diferentes temperaturas. Entonces, como no escapa el gas propelente de la boca, pues el número de moles del gas permanece constante, ¿no? Por lo tanto, vamos a utilizar esta fórmula. Presión 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 sobre temperatura 2. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? ¿Cuál es la presión en el interior del gas? Es decir, la presión 2. La presión 2 aquí va a ser igual, ¿no? Este valor se lo va a multiplicar, ¿no? Sería de esta forma. Entonces acá sería 433 grados Kelvin por 215 kilopascales. em, Temperatura unos 291,5 grados Kelvin, ¿no? Entonces acá se ve, ¿no? Kelvin con Kelvin se va. Y nos queda en kilopascales, ¿no? Y eso tenemos que calcular. Veamos. Hay una pequeña variación. A ver. 433 por 215. Dividido entre 291,5. 319. Está bien. 319,36, ¿no? 319,36 kilopascales. ¿No? Muy bien. Entonces tenemos mucho depende de qué vamos o qué datos tenemos, ¿no? Estamos bien esto, ¿no? No, aquí hay un detalle. Si vamos a incluir, por ejemplo, en este caso, la respuesta ya está, ¿no? Lo tenemos, pero acá hay algo más. Dice, si la lata, ¿no?, incluyera el cambio de volumen debido a la dilatación térmica de la lata, lo siguiente, ¿no? A ver acá. Dice así, ¿no? Si análisis se incluyera el cambio de volumen debido a la dilatación térmica de la lata, se determina, ¿no? Por ejemplo, delta volumen
Si recuerdan, esto hemos hecho en dilataciones, ¿no? Que es la volumen inicial delta temperatura, ¿no? Donde la Y vale 3 veces A, ¿no? Entonces, supongamos que la lata tiene pues está compuesta de acero, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente. Alfa para el acero, ¿sí? 11 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Por lo tanto, vamos a calcular lo siguiente. Lo siguiente, acá nosotros podríamos calcular lo que es el delta volumen, ¿no? Aplicando la fórmula, ¿no? Entonces, delta volumen, no sabe qué. Y es 3 veces alfa. 3 veces alfa es esto, ¿no? 3 veces 11 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Por volumen inicial, dice, no, 130. Por delta temperatura. También delta temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial, es decir, 160 grados menos eh, 18.5. Esto en grados por cientos, ¿sí? Pues ahí tenemos delta volumen 0,61 centímetros cúbicos. Por lo tanto, volumen 2 va a equivaler pues a 130,61 centímetros cúbicos, ¿sí? Esta delta volumen hemos calculado y podemos sumar el volumen inicial, ¿no? Que es 130. Mira lo que estamos haciendo, ¿no? 130 más 0,61 es 130,61 metros cúbicos. Por lo tanto, podríamos utilizar nosotros esta forma, ¿no? ¿Listo? Utilizar esta, ¿cierto? Aclarando esta parte. En algún caso puede que utilicemos esta forma, ¿no? Entonces la fórmula tiene las dilataciones. En este caso, volumétrico, ¿no? A ver, ya teniendo esta vías acá, ustedes van a comprobar. Puede que no sea el mismo valor, puede variar en decimales o en un número, ¿no? Un dígito puede variar. Ya van a comprobar. Miren, esta parte ya hemos hecho presión extra. Esto ya hemos aplicado un otro ejemplo, pero con utilizando conceptos. Ya, vamos a hacer este ejemplo. Ok, con eso vamos a finalizar la clase. Ejemplo número, ¿qué ejemplo estamos haciendo? Ejemplo número 4, ¿no? Ejemplo número 4. Ok, esto es algo interesante, ¿sí? Dice así. Ah, 25 metros bajo la superficie del mar. Ah, 25 metros bajo la superficie. Mar. No se recuerda esto en las primeras clases, ¿no? ¿Qué significa esto?
1025 kilogramos sobre metro cúbico de la densidad, ¿no? Donde la temperatura es 5 grados centígrados. Temperatura 5 grados centígrados. Un buzo, que no piensa, esto no es interesante. Un buzo, los buceadores, ¿no? Que tienen, que se visten de pescado, tiene aletas en los pies, ¿no? Es un buzo, ¿no? Un buzo exhala una burbuja de aire. Una, una burbuja de aire que tiene un volumen de 1 centímetro cúbico. Tiene un volumen de 1 centímetro cúbico. ¿Sí? Si la temperatura de la superficie del mar es 22 grados, si la temperatura de la superficie del mar, superficie del mar es 22 grados centígrados. ¿Cuál es el volumen de la burbuja antes de llegar a la superficie? A la superficie. Listo. Entonces, bueno, nos imaginamos lo siguiente, ¿no? Em, nos vamos a imaginar esto. Supongamos que esta es la superficie. em, hay una burbujita. Está subiendo. Obviamente en ese punto está absorbiendo un buzo, ¿no? Exhala y suelta una burbujita, ¿no? Esa burbujita va viniendo hasta llegar acá a la superficie, ¿no? Es una especie, ¿no? Entonces, esto es agua, es en el mar, ¿sí? A una altura de 25 metros, ¿sí? Entonces acá abajo la temperatura está pues en ¿cuántos grados? 5 grados, ¿no? 5 grados y acá en la superficie está 22 grados. Entonces, la presión 1, por ejemplo, la presión 1 va a ser aquí igual a qué. Vamos a tener la presión atmosférica más la densidad por gravedad por la altura, ¿no? Presión 2 acá arriba vamos a poner simplemente nada menos que la presión atmosférica porque esta es la superficie. ¿Bien? Más o menos así serían con los datos. Ahora, aquí podemos nosotros tal vez podemos trabajar de esta forma, ¿no? Por ejemplo, en la etapa inicial, presión 1, sabemos que va a ser la presión atmosférica más lo que es la densidad de gravedad por altura, ¿no? Temperatura 1 tenemos que es, ¿dónde está? 5 grados, ¿no? 5 grados más 273.
Eso equivale a 278 grados Kelvin. ¿Qué más tenemos? Volumen 1. El volumen 1 va a ser 1 centímetro cúbico. Y esta es la parte inicial. En la parte final, pues lo siguiente, algo similar. Presión 2 dice que es igual a la presión atmosférica. Temperatura 1 dice que es 22 grados menos 273, ¿no? Es igual a 295. 95, ¿no? Grados Kelvin. Volumen 2, ese sí que lo teníamos, ¿no? De esa forma también nosotros podemos ir trabajando o analizando qué tenemos y qué no tenemos. Bueno, acá ya tenemos una casi todo, ¿no? Fíjense, presión 2 vale presión atmosférica, presión 1 vale presión atmosférica, más la densidad, y gravedad y la altura, no la densidad del agua, en este caso. ¿No? Entonces, la fórmula general que vamos a utilizar es esta es la siguiente, ¿no? La ecuación del estado, ¿no? Listo. Entonces acá, volumen 2. Si rapidito nos vamos a despejar. Volumen 2 sería igual a volumen 1, ¿sí? Temperatura 2, temperatura 1, presión 1, presión 2. Así sería, ¿no? Bien. Vamos a ver, empezar acá. Volumen 1 es que es un centímetro cúbico. Todo esto vamos a multiplicar, pues, ¿no? Temperatura 2 es 209. Temperatura 2, 5, temperatura 2. Estos dos, 295. Temperatura 1, 270. 12 grados Kelvin. ¿Qué más? A ver, acá. Presión 1 vale pues la diferencia atmosférica más todo. ¿No? Entonces, la presión atmosférica en este caso mm, es esta, ¿no? Por ejemplo, 1,013, ¿sí? Por 10 a la quinta pascales, ¿no? Más. Estamos reemplazando su equivalente a la presión. Densidad por gravedad por altura, ¿no? Entonces, estas semanas, densidad del, en este caso del agua va a ser 1025 kilogramos, ¿no? Kilogramos sobre el metro cúbico por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Por 25 metros, ¿no? Todo esto es dividido entre qué? 1,013 por 10 a la 5 pascales, ¿no? Haciendo todo el ajuste, ¿no? Calculando todo aquello, ¿no? Vamos a tener lo siguiente, ¿no? 3,48. Puede variar en algunos decimales, ¿no? Centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, mira, fíjense, hasta ahora hemos utilizado pues, la misma fórmula que al principio, ¿no? Muy bien, vamos a quedar acá, mm, y vamos a continuar en la clase, ¿no? Es la primera parte, ¿no? Que son las leyes de los gases. Luego vendría lo que es la primera ley de termodinámica que vamos a ver mañana. La energía interna y todo aquello, ¿no? Un poquito vamos a ir trabajando con lo que es el trabajo. Um, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Incluyendo trabajo, cambio de estado.
Seguimos manejando lo que es la ecuación del pavo de ratón y algo más, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a continuar en la siguiente clase. En el chat del Zoom su nombre completo es la asistencia. Muy bien, vamos, nos vemos el día de hoy.